Hola, ¿cómo andan todos? Espero que se encuentren bien. Me presento, yo soy la licenciada Laura Quintana y en épocas presenciales tengo a cargo uno de los teóricos de la banda Noche. En estas circunstancias especiales que nos toca vivir a todos, grabaré 2 audios dedicados a la unidad 6 del programa de teóricos. El título de la unidad 6 es la experiencia de satisfacción, de la satisfacción de la necesidad a la realización o cumplimiento, también se puede decir así, de deseo, el principio del placer. Veremos en esta primera clase principalmente desde la página 556 a la página 560 del capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Si bien no son muchas páginas, consideren que son páginas bastante intensas, pues allí encontramos concentrados varios conceptos e ideas fundamentales del andamiaje teórico freudiano. Por lo tanto, es imprescindible que ustedes las lean. ¿Sí? Es una tarea que no puede suplirse simplemente con explicaciones. Tanto, digamos, los audios de teóricos, de prácticos, de seminarios, las guías de estudio, el foro, sus actividades, etcétera, sirven para que ustedes, digamos, para ir guiando su lectura y respondiendo dudas, pero esto no suple la importante tarea que ustedes tienen que llevar a cabo, que es encontrarse con la letra freudiana. Esa es la idea. Bueno, nosotros entonces en esta primer clase vamos a tomar como eje a la experiencia o vivencia de satisfacción. Depende del texto y a veces las traducciones se lo nombra como experiencia o como vivencia. Vamos entonces a dividir este primer teórico en 3 puntos, tomando como eje, como decíamos, la experiencia de satisfacción. Llamaremos a este primer punto, que será un momento lógico anterior a la experiencia de satisfacción. Ubicaremos entonces allí a un aparato primitivo cuyo modelo sería el arco reflejo. Este aparato buscará la satisfacción de una necesidad guiado por el principio de constancia. El segundo punto será el punto B, la experiencia o vivencia de satisfacción, que tendrá como consecuencia 1. La ruptura del principio de constancia. 2. La aparición del principio de placer como principio regulador del aparato psíquico. 3. La aparición del deseo como su producto. Y 4. Finalmente, la constitución de un aparato psíquico. Y el último punto, el punto C, se tratará de la diferencia entre la satisfacción de la necesidad y la realización del deseo. Estos puntos yo los voy a subir como un cuadro en el campus, así que bueno, así lo tienen un poquito más visible al modo de un pizarrón virtual. Empezamos entonces con el punto A, que tratará sobre este aparato primitivo. Algo de esto ustedes vieron en los 2 teóricos de la unidad 5, donde se hacía referencia a un aparato primitivo,
pensado bajo el modelo del arco reflejo. ¿Cómo sería esto? Es un estímulo que ingresa por el polo perceptual y se descarga por la motilidad, o sea, por el polo motor. Estímulo-respuesta. Estímulo-descarga motriz. A ver, sin transformar esto en una clase de medicina, nosotros podemos pensar en el reflejo del parpadeo, ¿sí? En este reflejo el cuerpo envía una respuesta automática ante un estímulo externo, ¿no? Entonces, si se produce un contacto o aparece, digamos, algo que se llama como estímulo periférico, lo que se hace es parpadear, ¿no? Uno toca el párpado y enseguida parpadea. El parpadeo es una defensa natural, ¿no? Y lo curioso es que este parpadeo parece, esto digamos no es un ejemplo obviamente para ponerlo en el parcial, pero lo curioso es que durante la exposición a las pantallas, a las que estamos hoy todos muy sometidos, este parpadeo se reduce drásticamente y consecuencia de esto es que se nos secan mucho los ojos. Pero bueno, esto no era lo importante, esto es anecdótico, sino que estamos tratando de ubicar cómo frente a un estímulo externo hay una respuesta automática, ¿no? Por eso, volviendo ahora a Freud, vemos que en el punto C, en la página 557, Freud dice: el aparato obedeció primero al afán de mantenerse en lo posible exento de estímulos y por eso en su primera construcción adoptó el esquema del aparato reflejo, que le permitía descargar enseguida, por vías motrices, una excitación sensible que venía desde afuera. Esto era lo que nosotros ubicábamos ante un estímulo, una respuesta automática. Es muy importante señalar que el principio regulador de este aparato primitivo que tomábamos como modelo el arco reflejo, el principio regulador era el principio de constancia, ¿no? Como principio regulador de este aparato primitivo. Frente a una excitación que se aportaba desde el exterior, gracias a una acción se la aliviaba, se la derivaba hacia el exterior, intentando aliviarse de la cantidad. Este principio de constancia estaba implícito en la teoría del trauma y abreacción que ustedes han visto en los primeros teóricos, al trabajar el método catártico. En Sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, en la página 37 decía: si un ser humano experimenta una impresión psíquica en su sistema nervioso, se acrecienta algo que por el momento llamaremos la suma de excitación. En todo individuo, para la conservación de su salud, existe el afán de volver a empequeñecer esa suma de excitación. Y es el método catártico el que permite abreaccionar, ¿no? Decimos, ese afecto estrangulado, ¿no? Que queda así como interceptado, casi diríamos, en la garganta. Eso no lo dice Freud, ¿no? Lo de la garganta. Entonces, si se acrecienta la suma de excitación, se buscará empequeñecerla, aliviarse de esa cantidad. Por eso pensamos, ¿no?, esta relación íntima entre trauma, abreacción y principio de constancia. Uno podría pensar entonces que este aparato intenta mantener las cantidades lo más baja posible o al menos constante. ¿Qué intenta entonces este aparato?
intenta quedar ya sea exento de excitación, mantenerla en un nivel constante o en un, digamos, en un nivel mínimo posible, ¿no? Este monto de excitación. ¿Por qué? Porque si una impresión psíquica produce un aumento energético, se quiebra el equilibrio y hay una tendencia a la descarga de la suma de excitación. Digamos que hay una tendencia a la descarga de los excedentes, ¿sí? Descarga por la vía de la motilidad. Este aparato primitivo intenta evitar la acumulación de excitación y mantenerse en lo posible libre de estímulos. El principio de constancia es un principio homeostático y adaptativo. ¿Por qué decimos que es un principio homeostático? Porque tiende a un cierto equilibrio, ¿no? Y si volvemos a robarle algún tema a las clases de medicina, el clásico ejemplo de la homeostasis para nuestro cuerpo es el sistema termorregulador de nuestro cuerpo, ¿no? Que intenta mantenerlo a 37 grados centígrados, independientemente de los cambios externos. Si se produce una disminución brusca en la temperatura ambiental, habrá una respuesta automática que generará un temblor, ¿no? El clásico tiritar cuando hace frío. Este temblor genera calor muscular y permite contrarrestar un poco el frío, ¿sí? Es un ejemplo que no es de psicoanálisis, sino que es más de otras carreras, pero es para que, bueno, ustedes tengan un poco un ejemplo sobre lo que sería la homeostasis. Volvemos entonces, el principio de constancia es un principio homeostático y adaptativo, porque permite la adaptación del organismo al medio. Todo esto supone una referencia biológica. Estamos, digamos, en ese campo. Por otro lado, si nos referimos al objeto, para la autoconservación del organismo, el objeto siempre está predeterminado y es adecuado para la subsistencia y la adaptación al medio. Por ejemplo, ¿no? Para el hambre de un bebé, el objeto adecuado es un líquido que parte de una madre en general, ¿no? La leche materna, y no cualquier líquido que, por ejemplo, puede ser, no sé, el agua del mar, ¿no? Como líquido salino. Es muy importante pensar que en este aparato primitivo nosotros estamos en el campo de la satisfacción de la necesidad, ¿no? Finalmente vamos a terminar diciendo que este aparato primitivo no debemos confundirlo con un aparato psíquico. Vieron que nosotros ya estuvimos, digamos, hablando de la referencia biológica, de la satisfacción de una necesidad, de un objeto adecuado. Es un aparato primitivo que no tiene marcas, porque va de la estimulación a la reacción automática. Estas respuestas automáticas son idénticas, se desarrollan siempre del mismo modo. Bueno, ahora vamos a pasar al punto B, que se denomina la experiencia de satisfacción. Tomaremos de la página 557 textualmente lo que dice Freud. Pero el apremio de la vida perturbó esta simple función.
esta simple función sería esto de estímulo-respuesta. La simple función, ¿no?, alude a este principio también de constancia que regía al arco reflejo. ¿Y por qué Freud afirma esto? Podemos decir nosotros que la vida es apremiante para el cachorro humano. ¿Por qué? Porque el cachorro humano nace prematuro, ¿no? El bebé nace con falta de autonomía, es indefenso, ¿no?, cuando llega al mundo. Y esta cuestión de la falta de autonomía, de la indefensión, de la prematurez, es mucho más sobresaliente en los humanos que en otras especies. Nuestros sistemas están inmaduros, el digestivo, el respiratorio, el neurológico, y si queremos volver a tomar algún otro ejemplo, ahora pasamos al campo de la veterinaria, no del psicoanálisis. Observamos que hay especies que, parece, dicen los especialistas, caminan a los 30 minutos del parto. Por ejemplo, las jirafas, haciendo algunas cuentas, que bueno, yo no las hice, ¿no? Las hicieron algunos expertos, dicen que las jirafas caminan 10.000 veces más rápido que los seres humanos. Bueno, una pequeña anécdota, tampoco es para incluir en el parcial de psicoanálisis, quizás en algún parcial de veterinaria. Bueno, volvamos entonces a lo nuestro. El bebé tiene hambre, ¿no? Es una necesidad corporal, es un estímulo que lo apremia, digamos, de un modo continuo. ¿Y qué hace un bebé cuando tiene hambre? Bueno, lamentablemente para los que conviven con el bebé, el niño llora, patalea, ¿no? Se produce un drenaje por la vía de la motilidad. El problema aquí es que el patalear, el llorar, no cancela el estímulo, ¿no? Bueno, pasa también, ¿no?, que cuando uno llora o patalea por algo, no es que por ese patalear o ese llorar la cuestión se modifica. En realidad, el bebé necesita de una acción específica para cancelar este estímulo, ¿no? La acción específica supone un objeto específico y una serie de condiciones externas, o sea, el aporte del alimento. Estamos de acuerdo que el bebé lo único que puede hacer es llorar cuando tiene apetito. En un momento aparece un otro, la madre o quien cumpla con esta función materna. Hay un otro que escucha el llanto de, por ejemplo, de un bebé de 2 meses y lo toma como llamado y dice, bueno, el bebé tiene hambre, ¿no? Porque el bebé no articula esas palabras. Uno diría que estamos en problemas cuando el bebé ya tiene 20 años, ¿no? Pero eso es otra cuestión. Bueno, con este bebé de 2 meses aparece un otro que le ofrece alimento y sustituye la acción específica que el bebé no logró. Digamos, el bebé no puede ir caminando, servirse, no sé, leche, calentarla en el microondas, etcétera, etcétera. Algo de esto aparece, nosotros tenemos que ver una página de la carta 52, que es la página 28. En la unidad 5 de esta carta 52 vieron algunas páginas más, nosotros teníamos que ver solamente esta, que hace referencia al otro prehistórico e inolvidable al que nadie igualará. Acá, digamos, estamos remarcando la importancia de este otro. Bueno, y esto, aquí vamos a remarcar que con la cancelación del estímulo interno,
tiene lugar la experiencia de satisfacción. Resalten esto que estoy diciendo porque la unidad se titula la experiencia de satisfacción, ¿sí? Vamos a hacer una aclaración. Esta experiencia no es fechable, no acontece. Es una ficción que construye Freud y vale como modelo teórico. Debemos tomar esta experiencia de satisfacción en su valor conceptual, que en realidad sirve para explicar el estatuto de la realización de deseo, que ahora lo vamos a explicar un poco más en detalle, y no porque a Freud le interese efectivamente qué hace el niño, cómo se alimenta, cuánta leche toma, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, retomemos entonces lo que veníamos diciendo antes de esta aclaración y vemos que a partir de esta vivencia de satisfacción van a quedar dos huellas asociadas en la memoria. Y si decimos que hay dos huellas, hablamos entonces ya de un aparato psíquico. ¿Se acuerdan que anteriormente hablábamos de un aparato que no era psíquico, ¿sí? Ya habían trabajado en la unidad 5 que el aparato psíquico era un sistema asociativo de huellas. Bueno, ¿y cuáles son estas dos primeras huellas que quedan asociadas? Si tuviéramos el pizarrón yo estaría escribiendo HM, ¿no? Huella anémica de la excitación de la necesidad, que sería el recuerdo del hambre, y HM o huella anémica, ¿no? Como abreviatura, del objeto de la percepción que produjo la vivencia de la satisfacción, o sea, el recuerdo de la teta. Por lo tanto, quedan asociadas dos huellas. Una huella que tiene que ver con, digamos, que está en relación al recuerdo del hambre, y la otra huella que tiene que ver con el recuerdo de la teta, ¿sí? Por eso, esto también es importantísimo, decimos que a partir de este momento aparece un aparato psíquico. El aparato psíquico como sistema asociativo de huellas, ¿sí? Estamos hablando de como un momento fundacional no fechable. Bueno, ¿cómo sigue esto? Lamentablemente, tiempo después de que el bebé se ha alimentado, vuelve a tener hambre, ¿no? Y descompagina la paz familiar, despertándose, llorando y no dejando dormir a nadie. Bueno, esto no lo dice Freud, son algunas especulaciones propias. ¿Qué sucede cuando el bebé vuelve a tener hambre? ¿No? Se activa esta huella del hambre que había quedado asociada a la huella anémica de la teta. Entonces, una moción va a investir esta huella anémica de la teta y da como resultado una alucinación. Recuerdan que ustedes habían estado trabajando la cuestión de la alucinación en el sueño, ¿no? Este fenómeno tan extraño, ¿no? que se da de noche, que uno cierra los ojos y ve cosas, ¿no? Habían trabajado bastante el tema de la alucinación y de la regresión. Bueno, entonces, ¿qué le pasa a este bebé? Reaparece la teta como percepción. Y aquí lo que ubicamos es una identidad perceptiva porque se repite la huella asociada a la satisfacción de la necesidad. Para decirlo más simple, ustedes pueden esto encontrarlo en algún bebé que con los ojos cerrados chupetea, medio dormido,
como si estuviera tomando la teta, ¿sí? Volvemos a este tema de la alucinación. Vieron que, bueno, son conceptos bastante densos y hay que leerlos, bueno, y pensarlos y volver sobre el texto varias veces. La alucinación tiene la particularidad de ser en ausencia de la madre, ¿no? Y la alucinación siempre tiene una dirección regrediente. Esto ustedes lo estuvieron trabajando. Esta alucinación busca la reaparición alucinatoria del objeto, de la teta, ¿sí? Cuando trabajaron el tema de los sueños, ¿no? El deseo onírico es alucinado. Digo, conecten esto de la alucinación con lo que ustedes han trabajado. Y en cuanto a alucinación, ¿no? Recibe la creencia en la realidad de su cumplimiento. Bueno. Trataremos entonces de cernir, de poder definir un poquito qué es el deseo y luego qué es el cumplimiento de deseo. Bueno, el deseo es una moción psíquica. Vamos a ir dando algunos sinónimos para poder ir rodeando este término. Puede pensarse como una moción psíquica, eso es lo que dice Freud en algunos párrafos, un movimiento, una tendencia, una tensión que arranca del displacer pero apunta al placer, ¿no? Entonces, hacia el final de la 557 y principio de la página 558, vuelvo a repetir, son páginas que las tienen que leer muy al detalle y varias veces. Freud dice que cuando vuelve a aparecer un nuevo estímulo interno, o sea, cuando el niño vuelve a tener hambre, merced al enlace así establecido, el enlace es entre esta asociación entre las dos huellas némicas de las que habíamos hablado, ¿sí? La huella del hambre más la huella de la teta. Dice Freud que se suscitará una moción psíquica, ¿no? Decíamos que el deseo es una moción psíquica, tiene que ver con un movimiento, que querrá investir de nuevo la huella anémica de aquella percepción, que sería la imagen némica de la teta, y producir otra vez la percepción misma. Restablecer la situación de la satisfacción primera. Entonces termina diciendo Freud, una emoción de esta índole es lo que llamamos deseo, ¿sí? Acá en estas páginas ustedes tienen la definición de lo que es el deseo, ¿no? Un concepto central para el psicoanálisis. Así decimos que la vivencia de satisfacción da cuenta del origen del deseo. O sea que este deseo es como una tensión inagotable que busca la identidad perceptiva perdida, ¿sí? Apunta a la identidad de percepción. El deseo tiene un estatuto regresivo porque intenta regresar ¿a dónde? Intenta regresar a una huella némica, ¿sí? Por otro lado, Freud habla de la naturaleza psíquica del desear, ¿no? Así la define, porque estamos ahora en un terreno psíquico, ¿sí? Por su determinación psíquica. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de una determinación biológica para ese aparato primitivo cuyo modelo era el del arco reflejo? Por otro lado, el deseo es insatisfecho por definición. El deseo se realiza alucinatoriamente, pero no se cumple. El deseo busca llegar a la percepción perdida por medio de la huella, pero la huella es una copia de la percepción, no es la percepción en sí misma. O sea que, digamos, vamos a remarcar que se intenta fallidamente restablecer la situación de la satisfacción primera, ¿sí?
es un reencuentro pero fallido. Se quiere recuperar la percepción por medio de la alucinación, pero la percepción en realidad está perdida. ¿Se acuerdan que percepción y memoria se excluían? Es lo que ustedes vieron en la unidad anterior. Y finalmente, ¿qué es el cumplimiento de deseo para Freud? En la página 558 ubiquen que Freud dice que el cumplimiento de deseo es la reaparición de la percepción que se realiza alucinatoriamente. ¿Sí? Vayan a buscar, esto está en la página 558. Bueno, nos queda entonces el último punto, el punto C, donde nosotros vamos a tratar de diferenciar claramente la satisfacción de la necesidad del cumplimiento o realización del deseo. Ya el título nos está adelantando, ¿no?, de este punto, del punto C, que no coincide la satisfacción de la necesidad con el cumplimiento del deseo. Retomamos lo que dijimos anteriormente. El cumplimiento del deseo es la reaparición de la huella anémica, ¿sí?, de esta huella anémica de la teta. Pero la reaparición de la huella anémica no calma el hambre, ¿sí? No satisface la necesidad, ¿sí? Que esto, la satisfacción de la necesidad, estaría más dentro del marco biológico, ¿no? Entonces, el cumplimiento de deseo decíamos que era la reaparición de la percepción. O sea que lo vinculamos con la identidad de percepción. El niño alucina a la teta, pero esto no calma el hambre. Por lo tanto, el cumplimiento de deseo produce una ruptura en la homeostasis de aquel primitivo aparato, ¿sí? Y a partir de aquí habrá una tensión constante en el aparato, ¿sí? Nosotros, cuando hablábamos del deseo, también podemos agregar que el deseo es indestructible e inmoral. Dios, tuve un gran fallido. El deseo es indestructible e inmortal. Bueno, vieron que la producción de fallidos abarca a todo el mundo. Bueno, la verdad que no lo voy a borrar, quedará ahí inmortalizado. Volvemos entonces al tema de la cuestión del deseo. En este aparato que busca realizar un deseo, se pierde la satisfacción de la necesidad, ¿no? ¿Dónde estaría aquí la adaptación al medio? Para ejemplificar esta disyunción entre cumplimiento de deseo y satisfacción de la necesidad, podemos decir que el sujeto en realidad más que nada tiene hambre de signos, más que hambre de alimento, ¿sí? Más que hambre de teta. Porque bueno, además el objeto ha quedado perdido. ¿Por qué decimos que el objeto está perdido? Volvemos nuevamente con la cuestión que ya habían trabajado sobre la exclusión entre percepción y memoria, ¿sí? O sea, yo lo único que tengo es una huella. Esto no me permite, esta huella, acceder al objeto. Es interesante pensar que en realidad esta ausencia es la que pone en movimiento al aparato, ¿no? Y produce una búsqueda eterna. El objeto del deseo está perdido y solamente tenemos una huella de él y lo alucinamos, ¿sí? Por eso, bueno, la necesidad también está perdida. La pérdida pone en movimiento al aparato y podemos recordar, quizás, no sé si es un
un juego de la época de ustedes, pero había un jueguito con unas fichitas, en general venían en color naranja y se llamaba Senku. Había que sacar la ficha del medio y a partir de ahí era un juego, digamos, para jugarlo solo, si uno quería, eh, y a partir de ahí uno iba empezando a comer ficha tras ficha, eh, pero si no estaba este huequito vacío, no se ponía en marcha el juego, ¿sí? O sea que podemos empezar a decir que algo de la pérdida en realidad va a estar vinculada con el deseo, ¿sí? Uno podría empezar a hipotetizar que cuando no hay pérdida o cuando no hay posibilidad de pérdida, el deseo no se pondrá en movimiento, ¿no? Bueno, finalizaremos la clase de hoy. No es para que terminen la clase asustados, con algo que Freud ha denominado la vivencia de terror, ¿sí? Que sería como una contracara de la vivencia de satisfacción. ¿Qué sucede? Si sobre el aparato anímico actúa un estímulo perceptivo que es fuente de una excitación dolorosa, el aparato tenderá a sustraerse de esto, aplicará entonces una huida. En relación a la huida, les adelanto que en la unidad 9, donde trabajaremos bien al detalle el texto de la represión, hay algo que, bueno, se pondrá en contacto entre la huida y la represión, pero bueno, esto lo vamos a dejar para esa unidad, que es del segundo módulo. Freud lo que nos dirá es que luego de esta vivencia de terror, no quedará inclinación alguna a reinvestir alucinatoriamente esta huella anémica. Tenderá, dice Freud, a abandonar esta huella anémica tan pronto sea despertada. Si tenemos una huella anémica de algo que provocó dolor, no habrá inclinación en el aparato a volver sobre ella, a volver a investirla. Entonces, afirmamos que el primer sistema, o sea, el sistema inconsciente, no puede hacer otra cosa que desear. Tenemos así un aparato que se mueve a deseo y que intenta volver alucinatoriamente, ¿no?, a alucinar esa huella anémica vinculada con la vivencia de satisfacción, pero que no tenderá, no habrá inclinación alguna a volver a la huella anémica de la vivencia de terror, ¿sí? Por eso decimos que el primer sistema, o sea, el sistema inconsciente, no puede hacer otra cosa que desear. Bueno, con esto terminamos la primera clase de la unidad 6. La clase que viene vamos a trabajar principalmente las páginas entre la página 581 y la 592. Algunas de ellas ya las hemos trabajado hoy, ¿sí? Siempre del capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Así que les pediría que para la semana que viene ustedes tengan leído estas páginas para ir acompañando esta clase teórica, en la cual vamos principalmente a retomar algunas cuestiones que hemos trabajado hoy. Vamos a empezar el primer punto
versa sobre la diferencia entre el principio de constancia y el principio del placer, ¿no? Aquí vamos a retomar varias de las cuestiones que trabajamos hoy. Y el segundo y último punto que veremos será proceso primario y proceso secundario. Y con eso vamos a finalizar la unidad 6. Bueno, espero que tengan una buena semana y nos reencontramos entonces el próximo lunes o el próximo día que ustedes escuchen la segunda clase teórica de la unidad 6. Bueno, saludos.